Paso a presentaros a Marta Chuecos. Marta es enfermera pediátrica y directora del equipo de atención primaria de Rocafonda de Mataró, referente del programa de atención primaria e infancia sin humo de Cataluña y vocal de la ESCAT. En su ponencia, Marta nos va a exponer el impacto de la exposición al tabaco ambiental en la infancia y la presentación del documento de consenso para el abordaje del tabaquismo ambiental en la etapa perinatal e infantil. Bueno, pues buenos días, Marta, y cuando quieras puedes comenzar. Gracias, Natalia, por tu presentación. Como muy bien comenta Natalia, os voy a hablar de tabaquismo ambiental e infancia. Cuando hablamos de medio ambiente hoy en día, pues todos estamos sensibilizados, pues no nos es ajeno, ¿no? Los problemas de cambio climático, etcétera. Pero ¿qué relación tiene el tabaco con el medio ambiente? Este término relativamente nuevo de tabaquismo ambiental es un término inclusivo que se refiere a cómo el tabaco contamina a diferentes niveles, ¿no? Del tabaco de segunda mano somos todos más o menos conocedores, ¿no? Esta corriente secundaria del tabaco cuando el fumador exhala y del propio cigarrillo cuando se va quemando, con más de 7.000 componentes, muchos de ellos tóxicos, algunos cancerígenos. De hecho, es el contaminante ambiental con más poder cancerígeno que hay. No se acaba aquí, sino que cuando este vapor permanece en el aire, a su vez, pues se producen reacciones químicas generando sustancias específicas, como las nitrosaminas, que son contaminantes secundarios y que son altamente cancerígenos. Estas sustancias que se producen impregnan el ambiente, pero también las superficies, y permanecen largo tiempo en el ambiente. Se absorben por la piel, se absorben cuando las ingerimos y también por la inhalación. El humo de cuarta mano es un concepto más nuevo y hace referencia a toda la contaminación que se produce desde que se planta el tabaco hasta que su último residuo, que es la colilla, que hoy en día es el contaminante número 1 por encima de los plásticos incluso. Todo lo que se tira al suelo, un 70% va a ir a parar o al mar, a los ríos, con todas las consecuencias que esto tiene. Pues la colilla en sí no es biodegradable y además contiene sustancias tóxicas que van a pasar al agua y incluso van a llegar a los alimentos. Y los niños son especialmente vulnerables a todo esto. ¿Por qué son más vulnerables? Pues porque tienen una inmadurez fisiológica e inmunológica que les hace más receptivos a todas estas sustancias tóxicas. Respiran más deprisa que los adultos y por lo tanto inhalan más, y además eliminan peor todas estas sustancias. Tienen una conducta habitual hasta los 3 años generalmente que les hace pues más receptivos a este humo de tercera mano. Pues ellos van a estar jugando y van a estar llevándose objetos a la boca, van a gatear, van a estar en brazos de sus progenitores y por lo tanto, si estos son fumadores, van a estar en contacto con estas ropas contaminadas, con estas sustancias de humo de tercera mano, y además tenemos una morbimortalidad importante incluso antes de la concepción, ¿no? Pues sabemos que afectan al esperma, producen infertilidad. Una vez estamos en la gestación, hay un índice de prematuridad, de bajo peso, problemas neurológicos. En el recién nacido se asocia a la muerte súbita, a una menor propensión a la lactancia materna. Esto lo veremos más adelante, el bajo peso que ya hemos comentado, y una serie de enfermedades respiratorias que se asocian a este humo ambiental,
¿no? También no podemos dejar de hablar de la influencia que va a tener en el inicio del consumo de tabaco en la adolescencia, pues sabemos que los hijos de padres fumadores van a tener mayor tendencia a fumar. Y lo que los hace más vulnerables del todo, yo creo, es que no tienen la capacidad de escoger estar expuestos o no. Ellos están viviendo con sus padres, se desplazan en coche con sus padres, van a frecuentar los ambientes donde sus padres los lleven y en ningún momento van a poder estar protegidos de este humo ambiental. Pero realmente, ¿cuán expuestos están los niños a este tabaquismo ambiental? Sabemos que para ellos la única protección es un ambiente 100% libre de humo, pero a este estudio que se realizó en Cataluña entre el 2009 y 2011 fue pionero aquí y demostró que realmente la exposición a este humo ambiental en los niños que sus padres fumaban era elevada. Veíamos concentraciones elevadas, incluso había un porcentaje que estaban muy expuestos. Y otra cosa que vimos importante es que los padres, aunque están concienciados, los padres saben que el humo del tabaco perjudica a sus hijos y toman medidas generalmente, pero el 73% llevaban a cabo medidas que no resultaban útiles. Aquí tenemos unos dibujos muy gráficos, y todo esto, y además también se demostró en este estudio que cuando se les daban indicaciones y tal, estas eran efectivas. Esto dio lugar al programa Infancia sin humo. Aquí abajo a la derecha ven ustedes la carátula del folleto y donde se recogían una serie de medidas útiles para, en caso de no poder abandonar este tabaco, utilizar estrategias para que sus hijos no se expusieran. Otro estudio, este es del 2015, asociaba la exposición en el hogar al humo ambiental con una morbilidad importante en niños españoles. Este otro, del 2018, hablaba de desigualdades sociales y exposición a este humo de segunda mano. Yo aquí destacaría, destacaría que sí que es verdad que en el hogar hay una exposición importante, pero fíjense que también en el ocio, en el tiempo libre, no es despreciable la exposición de los niños. En total, casi un 72% de los niños estaban expuestos al humo del tabaco. Aquí había una asociación en cuanto a los estudios paternos y la exposición, y esto era en el automóvil. Mi compañero predecesor ha hablado mucho de desigualdades y está claro que en tabaquismo las desigualdades tienen un peso importantísimo. Y aquí tienen uno más reciente. Este es un estudio que se hizo a 4 años en 11 países de Europa, que presentó María José López en las 10ª jornadas de la SCAT, y donde habían, bueno, pues esto que les comentaba, que no solo los niños se exponen en el hogar. Veíamos que en 3 de cada 4 parques públicos, igual que en las entradas de la escuela, había nicotina. También habían colillas en cantidades importantes y había gente fumando, con lo cual los niños realmente se encontraban expuestos a este humo ambiental. Con todo esto, pues bueno, la gente que nos dedicamos al mundo de la infantil, ya sea en la gestación, ya sea en la pediatría, teníamos material, aquí en Cataluña hacía muchos años que habían protocolos, hojas para progenitores, pero queríamos dar un paso más allá. Y se creó un grupo de trabajo multidisciplinar, como ven, y a todos los niveles, desde la hospitalaria, la primaria, a nivel de investigación, para crear este documento de consenso donde se recogían unas actividades y unas variables mínimas de intervención. ¿Y desde cuándo? Pues desde el periodo pregestacional hasta la primera infancia, donde queríamos intervenir de una manera más efectiva.
Nuestro objetivo principal es potenciar la salud perinatal e infantil, favoreciendo la reducción de la exposición al tabaquismo ambiental. Otros objetivos que nos marcamos eran la sensibilización sobre este tabaquismo activo y pasivo, intentar disminuir la prevalencia de consumo de tabaco en estos progenitores, evitar o disminuir la exposición al humo ambiental y prevenir las recaídas en aquellos progenitores que han dejado de fumar. También queríamos potenciar la lactancia materna en madres fumadoras para reducir los riesgos de la exposición. Que la estrategia que utilizamos fue el acrónimo de las 5 A's, porque tiene evidencia científica. Aquí tienen una infografía de todo lo que es la intervención, pero bueno, ustedes conocen las 5 A's, pero nosotros nos centrábamos en la primera A, en analizar el consumo y registrarlo. En estos momentos, específicamente, interrogando sobre el tabaquismo activo, sobre la exposición, sobre la dependencia en la gestante antes del embarazo, los riesgos de recaída y siempre también haciendo hincapié en esta exposición pasiva. Por ejemplo, cuando hablamos del embarazo, tenemos claro que es un momento clave para intervenir. ¿Por qué? Pues porque es un momento que las parejas están sensibles, conocen los riesgos, Sabemos además que si la gestante deja de fumar en el primer trimestre, se reduce del todo el riesgo del bajo peso, Y también tenemos que preguntar, aunque haya habido una cesación anterior, a los exfumadores tenemos que reforzarles su conducta, ¿no? Y siempre registrar en la historia clínica. Aquí tienen un ejemplo de este documento, Aquí tienen la parte de interrogar sobre el tabaquismo, Muy importante cuánto tiempo ya ha dejado de fumar o si está dejándolo, si ha reducido, Aquí tendríamos que haríamos un Fagerström, pero un Fagerström de antes de la gestación, para ver si esta gestante ya ha realizado un esfuerzo, porque muchas veces nos encontramos con que la gestante, cuando llega a la consulta de ginecología o de la matrona, ya ha hecho un esfuerzo importante y le falta este empuje final para dejar de fumar del todo. Y aquí siempre preguntar por el tabaquismo de la pareja, no nos centraremos solo en la gestante de la pareja, y si está expuesta al humo ambiental. En el caso del posparto, en la consulta pediátrica, también debemos preguntar por el tabaquismo de los padres y la exposición del bebé al humo, teniendo claro que el tabaco es una adicción, y muchas veces no es posible el abandono. Entonces tenemos que centrar nuestra acción en propiciar medidas efectivas para que este bebé no esté expuesto al humo del tabaco. Generalmente los padres conocen los riesgos y hay una ambivalencia de sentimientos que nosotros aprovecharemos, pero también abordaremos el tabaco de una manera impersonal, neutra, porque lo que no queremos es que los padres pues generen una reactividad a nosotros y no podamos volver a abordar este tema en visitas posteriores. Y siempre registraremos en la historia clínica las variables relacionadas con el consumo de tabaco y con las medidas que se hacen para evitar el humo ambiental. Este sería otro ejemplo. Aquí tienen la hoja del posparto y aquí tienen el tema de la lactancia materna y si la madre está fumando, en qué estadio se encuentra. Reforzaremos a la madre que ha dejado de fumar. Son momentos difíciles, el posparto inmediato, la lactancia, bueno, las que hemos pasado por allí sabemos que no es el momento idílico que nos pintan, y hay nervios, hay momentos difíciles y como sabemos el tabaco es una adicción que la idea de volver a fumar está ahí y las hemos de reforzar. En cuanto a la exposición, haremos mucho hincapié
en quién fuma en casa o si este bebé va a estar en compañía de personas que fuman, porque algunas veces nos hemos encontrado que los padres no fuman, pero resulta que el bebé está 3 días en casa del abuelo, que es un fumador, ¿no? Entonces es importante saber si va a estar expuesto y cuánto tiempo va a estar expuesto, ¿eh? Y también las creencias o las actitudes de los padres respecto a esta exposición. En cuanto a la segunda y la tercera, las ponemos siempre juntas porque realmente cuando nosotros hemos hecho esta investigación del consumo y de las actitudes referentes a esta exposición, nosotros ya estamos evaluando un poquito la disposición referente a dejar de fumar y a evitar la exposición al humo. Esta sería un poquito la pregunta clave, ¿eh? Si querrían dejar de fumar en el próximo mes y si creen que le puede perjudicar al niño estar expuesto. Y sobre esto basaremos nuestro consejo sanitario referente a estos 2 puntos, porque tendremos un poquito la fase en que se encuentran los progenitores, ¿eh? El consejo debe ser siempre breve, pero personalizado, adaptado a la disposición de los padres para realizar cambios. En la entrevista ya tendremos mucha de esta información y no debemos de olvidarnos de reforzar a los progenitores que han dejado de fumar o están en vías de conseguirlo. Siempre daremos consejos positivos y motivadores, remarcando beneficios y sobre todo no culpabilizando, porque claro, ellos ya saben que este consumo de tabaco perjudica a sus hijos y no debemos redundar ahí, ¿eh? En cuanto 2 especificaciones, en cuanto al consejo de la gestante, aquí sí que hemos de tener el objetivo del abandono, más que la reducción, porque no se debería fumar ningún cigarrillo, ¿eh? Y la gestante debemos dejar claro esto, ¿eh? Yo aquí antes ha salido el tema de la financiación de los fármacos para dejar de fumar y sí que es verdad que en Cataluña el tratamiento sustitutivo con nicotina en las embarazadas está financiado. Se facilita a través de la consulta de la matrona o del ginecólogo y este SN, porque los otros 2 fármacos de primera línea para dejar de fumar no están recomendados en la embarazada. Y en cuanto a la madre que está lactando pero que no ha conseguido dejar de fumar, también la tenemos que acompañar y le tenemos que dar consejos para que continúe dando el pecho, aunque sea fumadora, porque ya hemos visto antes que el hecho de estar expuesto el bebé al humo del tabaco le va a predisponer a una serie de enfermedades del aparato respiratorio y a infecciones de tipo vírico. Entonces, bienvenidas las defensas que proporciona la lactancia materna, lo que a la mamá le tenemos que explicar qué medidas debe tomar pues, para evitar la exposición a este humo ambiental del tabaco y a este humo de tercera mano. En cuanto al ayudar y acordar seguimiento, aquí en este momento ya entramos en las guías tradicionales, si es la mamá, si es el papá, tenemos guías de apoyo, tenemos fármacos y en caso de los papás, y a lo que haremos con las personas que no están decididas a hacer cambios. Pues la entrevista, creo que luego hay una charla de entrevista motivacional, no me voy a extender, pero tenemos que aprovechar estas ambivalencias y tenemos que trabajar con ellos para conseguir cambios efectivos en su actitud, ¿no? O en su pensamiento. Y a las personas que están decididas a dejar de fumar, pues lo ideal sería hacer un par de visitas de preparación, si van a utilizar fármacos, elegir el fármaco más adecuado,
¿eh? Y las visitas de seguimiento, hoy en día, y más en época COVID, tenemos la videoconsulta, tenemos la e-consulta telemática, tenemos la cita telefónica. Bueno, también creo que el doctor Abella nos va a hablar de todo esto más adelante, así que no me voy a extender. Ya en resumen, decir que la infancia es una etapa especialmente vulnerable a los efectos del tabaco ambiental y que por su relevancia, prevalencia y coste-efectividad es necesario llevar a cabo intervenciones en tabaco dirigidas a prevenir este humo ambiental en la etapa perinatal y infantil. Creemos que la guía TASPI es un buen modelo integrador porque integra la primaria, la hospitalaria, ¿Qué nos gustaría hacer? Algunas cosas ya las hemos hecho. Hemos actualizado los cursos de embarazo y de tabaquismo ambiental que teníamos en línea, pero nos ha quedado, el 2020 ha sido un año para todos de parón. Nos han quedado en el tintero cosas importantes como introducir las variables de exposición en la historia clínica tanto de primaria como de la especializada, hacer una formación de formadores, extender esta guía a todos los niveles y formar a personas clave para que a su vez den formación en esto, hacer pruebas piloto, ver si realmente los estudios de eficacia, cuando damos estos consejos, si tenemos cambios efectivos. Y aquí os dejo los retos de futuro. Esto es un decálogo del 2018 de la Asociación Española de Pediatría. Algunas cosas las hemos conseguido. La financiación y los programas de apoyo los tenemos. Lo que yo creo que el tema de la publicidad encubierta del tabaco no está nada conseguido. Continuamente vemos personas fumando en series, películas, etcétera. El tema del tabaco calentado, de los dispositivos de nicotina, etcétera, hay que regularlos. Hay una legislación más estricta con los espacios abiertos, terrazas, marquesinas, salidas de escuelas, parques públicos. Igual retrasar la edad de inicio legal. Hoy en día los adolescentes empiezan a fumar alrededor de los 14 años. Y el tema del humo ambiental, que ya lo hemos comentado. Pero también tenemos oportunidades. El COVID es una oportunidad, pues todo el mundo hoy en día está muy sensibilizado con el tema del ambiente, las mascarillas, el lavado de manos. Podemos ir un poco más allá y a los fumadores explicarles todo esto, ¿no? Que cuando ellos expulsan esta corriente secundaria están expulsando carga vírica, pero también ya de paso todas las sustancias que están liberando al medio ambiente. Y intervenir en la gente joven mucho antes de la concepción, ¿no? Las consultas abiertas en las escuelas, cuando vienen a buscar la píldora anticonceptiva del día después, cuando empiezan a hacer las citologías hacia los 20 y pico de años, empezar a intervenir ahí en las mujeres que fuman como una inversión de futuro. Y hasta aquí yo les dejo esta imagen de cómo nos gustaría que fuera el futuro de nuestro planeta para nuestros hijos, nietos y los que puedan venir. Y la página web del programa de atención primaria sin humo, donde tienen gran parte de toda la documentación que yo he ido enseñando aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta, por tu presentación. Silvia comentaba el tema de no culpabilizar, ¿no?, a esas personas que fuman, porque al final podemos encontrarnos con que escondan el consumo real para evitar el juicio de esos profesionales, ¿no?, que tú comentabas en la ponencia. Hombre, realmente la mujer embarazada que no consigue dejar de fumar se siente fatal, se siente juzgada
por la sociedad. Entonces, no necesita que nosotros hagamos hincapié ahí, necesita que la ayudemos con consejos positivos y con estrategias para que consiga. Muchas de ellas van a dejar de fumar. El 50% de las mujeres que fuman, cuando se quedan embarazadas, dejan de fumar, pero el otro 50% va a reducir, pero no va a conseguir dejar de fumar. Nosotros tenemos un papel muy importante ahí. Y no es la primera línea, no es la primera lección, pero se puede utilizar terapia sustitutiva de nicotina en último caso para conseguir este abandono del tabaco. Sí, relacionado también con lo que comenta María, ¿no? De que las charlas están dirigidas a todas las personas que lo solicitan y que al final los profesionales pues ponemos todo de nuestra parte para despertar la motivación de los que acuden a la consulta, ¿no? Dentro de ese 50% de personas que comentas, de mujeres que dejan de fumar, dentro, o sea, del 50% que no deja son las que utilizan TSN, suelen utilizar TSN como ayuda para reducir el consumo, o la mujer que no deja de fumar tampoco es partidaria de usar esa farmacología. A ver, sí, a ver, hay, ¿cómo lo diríamos? En el embarazo hay miedo a utilizar fármacos en general, ¿no? Pero bueno, se puede utilizar el fármaco de elección es la TSN en forma oral y no en pautas fijas, sino tanto como de rescate, ¿no? Sí que es verdad que hay estudios que dicen que al final lo acaban utilizando menos de lo que les recomendamos por este miedo a utilizar fármacos, pero tenemos que hacer hincapié es que al final lo que le estamos dando, la nicotina, es una sustancia que ellas cuando fuman están ingiriendo. Ya no les estamos dando nada diferente a lo que ellos están ingiriendo cuando fuman, ¿no? Bueno, yo creo que hemos de ser muy docentes en el sentido del embarazo. Hay matronas que están muy bien preparadas y que hacen una intervención muy buena. Otro reto, no sé si va a salir por ahí, es que la mujer cuando deja la luz y viene, y es como si ya un poco se liberara, ¿no?, de este peso, y esto junto con la presión de los primeros días del bebé, pues no se encuentran del todo bien, hay ahí un estrés y muchas recaen. Ahí también tenemos un papel fundamental en reforzarles su conducta, ayudarlas, animarlas a seguir abstinentes, porque es un momento crítico también, Bueno, hay numerosos mensajes en los que te dan la enhorabuena por la presentación. Dolores comenta también que en cuanto al papel nocivo de las nitrosaminas en el humo ambiental, parece ser que no es suficiente ventilar para que desaparezcan. ¿Quiere saber si esto es así o...? Cuando tampoco sabes muy bien el foro que tienes, y aquí hay gente, me consta, que sabe mucho más que yo de tabaco y no quieres redundar. Pero es verdad que el humo de segunda mano, cuando se pone en contacto con el ambiente, funciona como un gas o un líquido, se producen unas reacciones químicas que producen sustancias, entre ellas las nitrosaminas, y esto se va a depositar en paredes, techos, cortinas, los sofás, en el suelo, y va a permanecer durante muchísimo tiempo. O sea, con una limpieza a veces tampoco se elimina, y por eso es muy importante que dentro de casa, o sea, el mensaje que tendríamos que dar es que dentro de casa no se fuma. No se fuma porque por mucho, muy cuidadosos que seamos, el balcón, la puerta abierta, en la cocina con la campana, todo esto no va a servir, no va a servir. La única, a los papás fumadores lo que les decimos es que salgan al balcón y que cierren la puerta de comunicación, porque si el humo, pues esto, el humo va a extenderse, ¿no? También sabemos que en cuanto a la exposición del bebé, si es la madre la que fuma, si además
el bebé duerme con los papás en la habitación. Dependiendo del número de cigarrillos que se consumen, esta exposición va a ser mucho mayor. Y esto solo tenemos que explicar. Ellos saben que es nocivo, pero los que tenemos los conocimientos somos nosotros y no el primer día que aparecen con el bebé, la primera visita les tenemos que soltar allí todo, pero les tenemos que ir educando, les tenemos que ir explicando qué pueden hacer, porque va a haber gente que no va a dejar de fumar, no va a poder. No olvidemos que el tabaco es una adicción, no va a poder, entonces les tenemos que dar herramientas. Muy bien. Comenta Esther también que hay una mala creencia de que es peor el estrés, perdón, o los nervios en el embarazo que permitirse, ¿no?, fumar algún cigarrillo. No sé si tú te encuentras con mujeres con esta idea o que incluso haya habido algún profesional que se lo ha podido aconsejar, ¿no?, como medida para el embarazo. Bueno, esto era, yo lo viví. Mi ginecólogo me dijo, fuma aunque sea muy poquito, porque claro, te pones muy nervioso porque tienes abstinencia. Entonces, a las mujeres embarazadas nuestro objetivo es el consumo cero, y si las tenemos que ayudar pues con alguna visita, alguna consulta telefónica, etcétera, acompañarlas, lo tenemos que hacer, pero es que no hay un consumo seguro, no va a haber un consumo seguro, por muy poco que fumen, eso va a tener alguna consecuencia en el feto. Y, a ver, tenemos que intentar ayudarla para que consiga esta reducción total del tabaco. Algunas no lo consiguen, es cierto, pero también lo ha comentado el compañero, hay un perfil de mujer fumadora que no va a conseguir dejar de fumar y una vez más aquí las desigualdades sociales juegan un papel. Marta de Bolos comenta o pregunta si conoce si hay algún tratamiento homeopático para dejar de fumar que la mujer embarazada pues podría probar, ¿no? Y tomar sin problema, claro, sin efectos adversos. Sí. A ver, la mujer embarazada tiene el hándicap de que muchos fármacos y muchas cosas no están probadas en embarazada, no hay ensayos clínicos, no hay evidencia detrás de seguridad. Pero lo que es verdad, esto también te encuentras con el paciente habitual, la no embarazada, el paciente fumador. Si a él le funciona la homeopatía, le funciona el reiki, le funciona la hipnosis, al final es todo aquello que al paciente lo empodera para dejar de fumar. No sé si me explico. Antes hablábamos de la motivación. Todo lo que al paciente le motive para dejarlo, le empodere para dejarlo, va a estar bien. Ahora nosotros desde la consulta hay cosas que no las recomendaremos. Ahora, si el paciente te dice, mira, yo resulta que hago hipnosis y noto que me relaja y que me va bien, y no seré yo la que le diré que no lo haga. Lo que quiero es que él se sienta fuerte para tomar su decisión de dejar de fumar y mantenerse sin fumar. No sé si me he explicado. Sí, entiendo que lo que dices es que si la persona está utilizando o quiere utilizar determinados recursos, pues si confía en ellos, respetarlo, ¿no?, en ese sentido, pero otra cosa es que vosotros como profesionales podáis recomendar pues ciertos recursos que igual pues no tienen una evidencia científica, ¿no? Yo no recomendaré nada que no tenga unos estudios científicos detrás que lo avalen. Por ejemplo, porque somos científicos, no todos. Las profesiones sanitarias nos hemos de apoyar en la evidencia. Ahora, es verdad que lo que a mí me motiva, igual a ti, Natalia, no te motiva, o
No sé si me explico. Cada persona es diferente y le van a mover unos mecanismos para hacer. Lo importante es que haga el paso y que lo deje. Otra pregunta que nos plantea Luis Enrique es que parece ser que algunas comadronas tienen dificultad a la hora de recomendar el uso de la terapia sustitutiva de nicotina a embarazadas. ¿Qué opinión tienes con respecto a esto, Marta? Bueno, viene a ser un poquito lo que comentaba antes, el miedo a los fármacos y el embarazo. Pero hemos de tener muy claro que lo que estamos recomendándole a la embarazada es una sustancia que ella la está ingiriendo, está fumando. Está tomando nicotina y 7.000 sustancias más, ¿no? Sí, Entonces, efectivamente. ¿dónde está? Ahora, de aquí a hemos de utilizar la dosis más ajustada posible y siempre a demanda cuando haya el craving, entonces que utilice el comprimido, generalmente utilizan mejor formas orales y bueno, y recomendarle en este sentido sin miedo. Es mucho mejor un comprimido de nicotina que un cigarrillo, ¿no? O no, o estamos, yo creo que aquí estaremos todos de acuerdo. No es la primera, no es la primera elección, ¿eh? La primera elección es la entrevista motivacional, el acompañamiento, darle las estrategias para poder paliar los efectos secundarios del craving, etcétera, etcétera. Con respecto a la formación, ¿crees que este colectivo de comadronas tiene suficiente formación con respecto a esta farmacología? Porque también puede influir, ¿no? La formación que hayan podido no recibir a la hora de aconsejar o de utilizar este recurso. A ver, ahora, claro, yo hablaré de Cataluña. En Cataluña hay formaciones específicas, presenciales y online, para comadronas dirigidas no solo al fármaco, sino al abordaje de la mujer embarazada fumadora. ¿eh? Y hay formación, hay documentación. Yo creo que como en todo, hay variabilidad, claro que hay variabilidad, no todo el mundo está más que preparado, motivado. Bueno, el abordaje del tabaco, bueno, es una competencia más, que todos los clínicos tendríamos que utilizar, ¿no? Antes hablaba mi compañero, ¿verdad que a un diabético no te plantearías no darle más fármacos? Pues verdad, no nos tendríamos que plantear nunca no intervenir en fumadores, pero es verdad que hay variabilidad. A la formación aquí en Cataluña hay disponible, que se va renovando continuamente, hay mucha documentación y yo creo que sí, que es todo el mundo de la etapa perinatal tiene conocimiento de que además hay esta posibilidad de los fármacos financiados, que hasta hace muy poco, hasta el año pasado, era uno de los pocos supósitos que habían para financiar fármacos del embarazo. La utilización también. Ahora no te he oído, perdona. No, te decía que el hecho de la financiación, pues que ha sido un gran avance para su utilización, ¿no? Y la respuesta también. Ha sido una pena que haya coincidido la financiación de fármacos con el COVID, porque realmente a nivel de atención primaria, pues bueno, la accesibilidad a los CAPs por seguridad de los pacientes y seguridad nuestra, se ha visto restringida. Yo creo que esto ha frenado un poquito pues el impacto que podría haber tenido esto, el impacto favorable, ¿no? Porque realmente el tratamiento para dejar de fumar no es barato y cuando te lo tienes que pagar tú, pues una vez más hay una inequidad entre las personas que menos recursos económicos tienen. No, muchas veces no estaban al alcance del precio que tenía el tratamiento de deshabituación.
es una pena que haya coincidido todo. Yo creo que cuando se vaya normalizando, que ya se va normalizando un poquito, vamos a ver un impacto favorable en el hecho de financiar fármacos. Pero también te digo que con la financiación solo no hay suficiente. El fármaco tendría que ir acompañado del consejo sanitario y valga la redundancia, del acompañamiento de profesionales y sobre todo de la motivación y de la confianza del paciente en dejar de fumar. Hay una pregunta que hace el propio canal de las jornadas que además es interesante, ¿no? Es sobre el papel del padre si es fumador. Eh, ¿Este tema lo abordáis con Sí, ellos? sí, sí. No sé si lo había comentado. Cuando nosotros hacemos el abordaje de si se fuma en casa, en el entorno de la gestante y de los padres, siempre preguntamos por el tabaquismo de ambos, ¿eh? Porque que tú tengas una gestante que no fuma, pero su pareja fuma muchísimo, fuma en casa, fuma en el coche, pues la vas a tener expuesta, tienes que intervenir ahí, ¿eh? Y si puedes conseguir que el papá o la pareja deje de fumar, es fantástico, porque si no va a haber exposición de la gestante y luego de la mujer y del bebé. Sí, sí, siempre se hace un abordaje conjunto, sí. Que también comentaban por ahí que a mí me estaba surgiendo también el hecho de que si la pareja fuma y la madre también, pues aumenta la probabilidad también de que esa madre embarazada pues deje de fumar, ¿no? Sí, sí, es que al Si final fuman a todos los dos. cuando una de las cosas en la fase de preparación para dejar de fumar en el paciente fumador habitualmente, que le pides es que comunique su deseo de dejar de fumar a compañeros, amigos, pareja, porque claro, es mucho más difícil dejar de fumar si la persona que convive contigo está fumando y está fumando en casa. Es complicado. Nos hace una pregunta Pablo en cuanto a si consideras que se hace lo suficiente en la prevención del tabaco. ¿A qué nivel? Bueno, podemos enfocarlo en la parte de esas fumadoras, ¿no? Madres embarazadas o padres que cuando son papás fuman. Esto lo encuadro yo, vamos, no, Pablo no ha especificado. La prevención tendría que empezar antes, seguramente. Lo que yo comentaba, ¿no? La chica joven en la adolescencia tendría que empezar antes. Cuando vienen embarazadas vamos justos de tiempo. Y Luisa, por su trabajo, observa que las mujeres embarazadas vuelven a fumar después del embarazo. ¿Esto es algo que vosotras o vosotros observáis Sí, en la consulta también? sí, desgraciadamente un poquito esto, ¿no? Parece que cuando ya he dado a luz, ya está. No, no, es que sigue. Antes lo tenías en la barriguita y ahora lo tienes a tu lado en el comedor, en la habitación, cuando le das de mamar, está ahí. Y el riesgo, o sea, hay como una percepción de que el riesgo ya ha pasado, ¿no? Uh-huh. No sé si me explico, como ya no está dentro de mí, ya la placenta no lo estoy alimentando yo directamente, ya no sé, y les tenemos que explicar muy bien que el riesgo va a estar ahí siempre. El bebé, luego el niño, luego el adolescente va a estar contigo y bueno, y luego el papel del modelaje, ¿no? Nuestros hijos nos van a imitar. Es no se puede evitar esto. Nuestros hijos nos observan y nos imitan desde la tierna infancia, ¿no? Y el ejemplo que nosotros les vamos a dar, de hecho, ya hay estudios que lo recogen. Los hijos de padres fumadores tienen más probabilidades de fumar. En el futuro lo sabemos.
Mariana pregunta cuál sería una buena intervención en embarazadas y fumadoras. ¿Cuál sería una buena intervención? Siempre en positivo, ¿eh? Siempre en positivo, más ver los beneficios que los riesgos, siempre en positivo, pero hemos de ser aquello que decíamos antes, ¿no? No les puedes decir, bueno, reduce, no, no, tendrías que dejarlo, pues porque tú vas a encontrarte mejor, tu bebé va a tener menos riesgos y sobre todo el día que nazca, pues todo esto, ¿no? La exposición, hay una serie de beneficios para todos, claramente, ¿no? Y ayudarla a dar ese paso, porque es de verdad, ellas ya se sienten mal, ¿eh? O sea, lo que es evidente es que la mujer que está embarazada y está fumando sabe que está mal visto, sabe que está perjudicando a su bebé y ya se siente mal. Por ahí no tenemos que ir hacia lo positivo que va a obtener. Con respecto a las intervenciones, ¿no?, que se llevan a cabo, Peto comenta que se está hablando del apoyo farmacológico. ¿Se ofrece también un apoyo psicológico? Bueno, el apoyo psicológico que podemos dar nosotros desde las consultas es más el tema de la entrevista motivacional. Creo que va a haber una ponencia después, pero la entrevista motivacional es importante en todos aquellos aspectos de la clínica que nosotros queramos cambiar conductas. O sea, por mucho que nosotros expliquemos a un paciente lo bueno que será que pierda peso, lo bueno que será que haga ejercicio, si él no lo ve, no ve la necesidad, no lo va a hacer. Por muchos folletos, por mucho que le expliquemos, hemos de cambiar actitudes y conductas. Y esto es a través de la entrevista motivacional. Pero bueno, algunas veces y en algún paciente fumador en determinados casos se busca ayuda psicológica, sí. Y con respecto a esa entrevista motivacional que estabas comentando hace un momento, Susana plantea también cómo se motiva, ¿no?, a una persona embarazada si sigue fumando durante el embarazo. ¿Cómo se motiva? Pues hablándole del futuro tan precioso que tendrá ella y su bebé si no fuma.